Hoy vamos a centrarnos en las paredes del baño. Uno de los pasos más importantes de la reforma de este baño es el pintado de los azulejos. Para darle la transformación deseada solo teníamos dos opciones: cambiar los azulejos o pintarlos. A pesar de no ser demasiado partidarios del pintado, nuestros amigos de Duracolor nos propuso una pintura que es estupenda para darle el cambio que queríamos. Pero mejor verlo que contarlo. Muy buenas a todos, bienvenidos al canal un día más. Hoy daremos el paso crucial para transformar este pequeño baño. Con el cambio de color conseguiremos un impacto significativo en la apariencia y la funcionalidad de este espacio, ganando en estética y estilo y creando un baño más moderno y acogedor. Antes de pintar hay que seguir un protocolo de limpieza para conseguir un perfecto agarre de la pintura. El primer paso es dar una limpieza a fondo con desengrasante, sobre todo en juntas donde puede acumularse más grasa y suciedad. El segundo paso es dar una limpieza con amoníaco, para quitar los restos de desengrasante. Seguidamente con un trapo damos un aclarado con agua a fondo. Antes de empezar con el pintado debemos delimitar y proteger aquellas zonas que no se quieren manchar de pintura, tales como las llaves de la luz, los marcos de las puertas, los rodapiés y techos. Cubriremos estas zonas con cinta de carrocero con papel. El siguiente paso es aplicar el esmalte multisuperficie 2025.
un esmalte antioxidante con innovadora formulación que le confiere una excelente adherencia sobre la madera, metales, azulejos, cemento, yeso, entre otros. Está formulado con aditivos antioxidantes que ofrecen máxima durabilidad y resistencia a la intemperie. Posee un excepcional poder cubriente con un secado rápido y sin olor, no amarillea y es respetuoso con el medio ambiente. Lo más recomendable es dar 3 capas lo más finas posibles. Esto hace que el secado sea más homogéneo, incrementando así la dureza de la capa. Nosotros dejamos secar 24 horas entre capa y capa para asegurar su secado y su perfecta adhesión de la siguiente. En la segunda capa nos centramos en las juntas y recortes, dando también una pasada por toda la superficie. En la tercera capa y última tendremos la precaución de no dejar marcas con el rodillo. De esta forma daremos pasadas más largas y suaves hasta conseguir el resultado perfecto. Igualmente se puede utilizar un barniz protector de la misma naturaleza en caso de querer tener un extra de protección, sobre todo en caso de colores, cosa que no es necesaria en nuestro caso. Ahora solo nos resta retirar la cinta de carrocero y el papel protector para concluir exitosamente esta etapa de la renovación del baño. Y este es el resultado después de pintar los azulejos. Nunca pensábamos que el poder del blanco fuera tan impactante. Pintar los azulejos en blanco fue un cambio espectacular que hizo que el espacio se sintiera más amplio, limpio y moderno.
En el próximo vídeo comenzaremos con el montaje de los elementos del nuevo baño, dando un emocionante paso hacia la culminación de nuestra reforma. Gracias por unirte a nosotros en este emocionante viaje de esta renovación. Asegúrate de suscribirte para no perderte la siguiente etapa del proceso. Nos vemos en el próximo vídeo.